cierto, entonces no voy a poder usar esto. Aquí estamos. Muy bien, lo más controversial es la gracia en la exégesis. Lo reconozco, lo acepto. Disculpe que les comparta mi punto de vista y con pasión se los comparto, pero yo sí creo que hemos cometido un error por mucho tiempo. Creo que es un error histórico en nuestro cristianismo, de mucho tiempo, de grandes maestros y grandes predicadores han cometido el error similar de exaltar al hombre. No por nada las denominaciones, estas apóstatas del neocarismatismo, hacen eso, exaltan al ser humano, exaltan al hombre. El poder está en ti, en tu boca hay un milagro, dice un insensato allá de Guatemala. Bueno, en tu boca hay un milagro. Ahora resulta que si declaro, sucede un milagro. Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Con tristeza, sí. Sí, tiene razón. Yo creo que además de eso que usted dice, que el asunto de la persecución y eso, que hacía que no hubiera tanto ocupación en el sentido del mensaje, pero pienso que también es porque este asunto del humanismo es algo moderno. El mismo ser humano sin Dios piensa más ahora en eso que antes. O sea, es un asunto social. El día de hoy se habla más de eso, del poder del ser humano. De hecho, la nueva era, este asunto de la nueva era, tiene que ver con eso. Los que creen en la nueva era hablan de que hubo en décadas pasadas una especie de un derramamiento espiritual, como que las personas empezaron a pensar más en las cosas espirituales, se exaltaron o se promovieron mucho las religiones orientales, que el yoga y que el budismo y no sé qué. Entonces, no solamente es eso que usted dice, que tal vez estaban enfocados en otras cosas, sino que realmente no había eso antes. Este asunto de la exaltación del ser humano es algo ciertamente de hace algunas décadas hacia acá, que eso se ha sobreexaltado y desgraciadamente ha penetrado a la iglesia cristiana, este pensamiento, porque en todas partes ha sucedido, los mismos católicos han evolucionado, los católicos de antes no pensaban así como se piensa ahora. ¿Y saben a quién se puede parecer un ejemplo de esto? Que deberíamos recapacitar en eso. Apolos. ¿No le resulta muy curioso eso de Apolos? Que era muy elocuente, pero no estaba doctrinalmente en lo correcto. ¿Se acuerdan? Parece que era muy elocuente, pero como que no era cristiano, no sé qué pasó ahí. Y entonces Aquila y Priscila tuvieron que enderezarlo. ¿Se acuerdan de eso? No nos dice cuál era su error doctrinal, no dice.
Pero evidentemente, como orador, era excelente el tipo. De ahí viene la palabra apologética, en honor a él. Una persona que es capaz de defender una idea, exponerla y defenderla, y él era buenísimo para eso, tanto que se gana el honor de que su nombre sirve para esa ciencia de la apologética o la apología, si hablamos de un asunto en particular, pero resulta que leemos en la Biblia que no andaba chueco, perdón, que andaba chueco, y que tuvieron que enderezarlo. No sabemos cuál era la chuecura ni cuál fue el enderezo, pero estamos claros de eso. Muy bien, la gracia en la forma. ¿Cuál es mi filosofía de la vida? No me gusta que haga reír a las personas, me dijo una hermana. Le tuve que decir entonces que no le gusta a Dios, porque mire lo que dice la Biblia. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya las manos de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Le dije, hermano, si a usted no le gusta que le hagan reír o que hagan reír a la gente, pues no le gusta a Dios, porque Dios, según este pasaje, hace reír. Y la idea es, por supuesto, que alegra. Y aún más, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. En la iglesia donde soy pastor, evidentemente en otras épocas se predicaba de diferente manera. De hecho, había una escuela de predicación, me parece a mí que excelente. El pastor anterior a un servidor era un tipo de esos fuera de serie, una persona muy, muy especial, un buen predicador me parece, pero su estilo era muy, muy diferente, por supuesto. Él no usaba ilustraciones. De hecho, por convicción, no usaba regularmente ilustraciones. Decía que no eran la palabra, sino que había que decir la palabra. Él usaba palabras muy elevadas en sus meditaciones. Y por supuesto que regularmente la gente no se reía en sus cultos. Y cuando yo llegué, pues yo sí soy así, bien, no sé, digo cosas y la gente se ríe, esas cosas. Y había una hermana que durante los cultos callaba a los que se reían. Yo no sé qué es más grave, que alguien se ría o que alguien esté haciendo. Y durante bastante tiempo lo aguanté, porque yo digo que en esta iglesia donde soy pastor ahora, los primeros 2 años creo que no era el pastor, solo era el predicador. Yo no era el pastor, no tenía autoridad de nada. Había una familia ahí que eran como dueños de la iglesia, dueños en todos los sentidos, incluso económico, porque vivían del dinero de la iglesia y cosas así, y yo no era el pastor en realidad. Después de eso, después de un tiempo, una crisis muy severa que hubo en la iglesia, y salieron algunas personas, entonces llegué a ser el pastor, y un día ya con autoridad, ya sintiéndome pastor, y yo dije, no sé quién anda ahí con su bomba de fleet para los mosquitos, pero bájenle por favor, porque parece, ¿no? Así bomba de... Sé que estoy hablando con gente muy joven y no saben que antes era así. Usted le hace así, pero en nuestra época era así. ¿Se acuerdan, hermanos? Las bombas aquellas. ¿No jóvenes no saben de qué estoy hablando? ¿O sí las conocieron? En el museo de su abuelita, ¿no? De ahí del desván. Ah, sí. Ahora ya ni siquiera hay que hacerle nada. Ahí se pone nomás. También, ándele. Ahí está. Ahí está la hermana, no digo su nombre, no va a ser que la conozcan. El propósito de un sermón no es hacer reír a la gente. Algunos predicadores se sienten muy exitosos y la gente se rió bastante en el sermón. Pero no debemos olvidar que el propósito final de un sermón es la transformación de los oyentes. Sin embargo, no existe una sola razón para que un sermón sea aburrido, cansado, tedioso y desagradable. Es triste, pero la palabra sermón hasta ha venido a ser sinónimo de regaños. Ya vas con tu sermón, ¿no es cierto? Regañas a alguien y que le dice, lo sermoneó. O sea, es sinónimo de algo desagradable. ¿Perdón? Un verbo, sí, sermonear. Es sinónimo de un largo discurso dicho por alguien detestable. No existe una sola razón para que un sermón no sea divertido, dinámico, feliz. En los evangelios existe evidencias de humor en los discursos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿y por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo? Hermano, eso es chistoso. A usted y a mí no nos resulta chistoso porque lo hemos leído tantas veces, lo leemos en la Biblia, lo leemos en torno a Jesús, que nos parece muy solemne, pero es chistoso. Una viga en tu ojo, es más, es caricaturesco, porque una caricatura es una exageración. En una caricatura, el que tiene una nariz más o menos prominente se la pone una narizota. Es más, es una nariz con ojos, ¿no es cierto? Eso es una caricatura de alguien narigón, porque exageran los rasgos.
Esto es una exageración. Nadie puede traer una viga en el ojo. Nadie. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, Jesús está diciendo algo exagerado. Nadie puede traer una viga en el ojo. Exagera en el tamaño de la viga y el pequeñísimo tamaño de la paja para hablar de lo ridículo que es criticar a alguien de esa manera. Es chistoso, aunque no lo notemos porque, insisto, porque está en la Biblia y porque lo hemos leído muchas veces. Pero lo es. Imaginemos esto. Un joven se pasó toda la tarde en la computadora. Un jovencito, un adolescente. Toda la tarde jugando juegos de video que tienen monstruos de colores, que se lanzan rayos y que, con los ojos y por los pelos que tienen y demás, que se pelean, se matan. Es más, cuando dan un hachazo, sale sangre por donde quiera. Es más, si el chamaco tiene una cosa de esas que se ponen acá, hasta puede caminar y pelear en movimiento, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Es realidad virtual. Juega hasta las 2 de la noche, todo el sábado hasta las 2 de la noche, hasta que se mueve. Cállate, chamaco, ya duérmete, mañana no te vas a levantar a ir a la iglesia. Y al fin, a la 1 lo convence, le quita el aparato y el chamaco se duerme, pero no se duerme porque sigue jugando, está dormido, sigue así como... Porque no se puede dormir, porque está eufórico, porque eso es como una droga para el cerebro, ¿no? Es algo que no te puedes dormir, tienes que hacer algo para quitarle la euforia de eso. Finalmente se duerme a las 2, 3 de la noche. Y al otro día se levanta, se van al templo. Es buen cristiano, es un lindo chico, la verdad es buen cristiano. No hablemos de uno bien chafa, bien pecador, no, es un buen cristiano. Entonces va a la casa y le pide a su papá el teléfono, porque el papá cree que el teléfono es solo para hablar por teléfono y no sabe que tiene juegos. Pero el chamaco sí sabe. Papá, ¿me das tu teléfono? Y todo el camino va jugando todavía. Y finalmente se lo quita, chamaco, tú puedo jugar. Y al fin se mete al culto. Y como ya es adolescente, no es niño para ir a la iglesia infantil, se mete al culto. Y tiene que chutarse el sermón del pastor. Y ahí está el busto de Benito Juárez, de aquí para arriba, que de vez en cuando levanta la mano, de vez en cuando hace algún tipo de movimiento. ¿Saben cómo está el chamaco? Porque ¿qué diferencia hay entre eso? Allá un mural de unas aguas estáticas que caen sobre el bautisterio, porque siempre hay un mural así en las Bautistas, ¿no es cierto? Y un pastor que ni siquiera lo ves completo. No se ve completo. Fui pastor en Tapachula, Chiapas, y en Tapachula hay un púlpito, creo que era más alto que este, a mí no tenía problemas, pero el pastor anterior, que no voy a decir su nombre, pues le ponían unas cajas de sodas. Unas cajas de sodas de esas de antes, ¿se acuerdan? Que se embonaban así una nota, le ponían dos, porque con una no le alcanzaba. El hermano sí sabe de quién hablo. Y yo no necesitaba esas cajas de sodas. Y ahí, ¿qué ve el chamaco? Solo eso. ¿Dónde están los monstruos que se lanzan rayos? ¿Dónde están los colores? La sangre que sale de las bestias que se pelean. Es un buen cristiano. Neta, es un buen cristiano ese jovencito. Es más, quiere seguir a Jesús, pero le cuesta mucho trabajo. A su cerebro de joven, de adolescente, a su cerebro de colores y de cosas, le cuesta mucho trabajo poner atención al busto de Abraham Lincoln, que está allá atrás y que no solo mueve de vez en cuando la mano. Yo digo, si el púlpito es muy, muy sacrosanto, si es muy significativo, si ahí predicó alguien y no lo podemos quitar, por lo menos salte de ahí, por lo menos muévete, por lo menos ve, métete con la gente. Si tu congregación es pequeña, puedes meterte, hacer ejemplos, moverte en donde sea, porque ese chamaco y otro 50% de la congregación le resulta muy difícil poner atención, aunque quiera, cuando las condiciones son diferentes. Vivimos en un mundo diferente. Cuando yo era adolescente, éramos en mi barrio, éramos la única familia que tenía televisión. Había 2 canales de televisión. Jóvenes, yo sé que eso se los dice. ¿Qué? Ustedes tienen 64 o 120, no sé cuántos en el cable, no sé qué. En Chihuahua, 2 canales. Y uno de ellos era así como del gobierno y muy a menudo se la pasaba en blanco porque no había nada que poner. De verdad. No era a colores, las televisiones no eran a colores. Cuando mi papá llegó a una televisión a colores fue un suceso, como haber llegado a la luna. Los picapiedra a colores. Órale, se veían padrísimos. Soy de esa época. Así que ir a un templo, parecido a la televisión.
Pero el día de hoy un chamaco ni siquiera tiene que ver la televisión. Su teléfono tiene montones de cosas. Todo tiene luces, colores. El cerebro de la gente de ahora es diferente que la gente de antes. Me sorprende mucho, a mí me sorprende mucho, que la Casa Bautista de Publicaciones siga teniendo como uno de sus libros más vendidos el libro del hermano Santiago Crane, porque él fue un gran predicador, pero ni sus hijos predican como él le enseñó en su libro, porque el día de hoy hay diferentes condiciones en la gente. Yo digo que uno debe ponerle arte, actuaciones, cosas imaginarias, que hacer meditar a la gente en cosas imaginarias, por supuesto, pantallas y demás. Esto es lo de menos, un PowerPoint es lo de menos, es lo mínimo que podemos hacer. Pero deberíamos presentar videos, cosas que hagan a la gente captar su atención, porque sí quieren oír la palabra, pero están habituados a un tipo de mensaje diferente y debemos tener cuidado. ¿Tiene que ser así para un joven? ¿Tiene que ser tan difícil para un chamaquito poner atención? ¿Tiene que ser así de aburrido? ¿Tiene el pastor que cambiar su tono de voz? Porque de repente cambiamos, ¿no es cierto? Hay una especie de estilo. Tú hablas así, normal siempre, pero cuando vas a predicar, y entonces, hermanos, porque la palabra dice, que el joven es que, ¿qué película es esta? Palabras domingueras, ¿no? Por el pie el agua el son diable de la gracia. ¿Y eso dónde queda? Inclinemos la cerviz. ¿Duele? ¿La cerviz? ¿Cuál será la cerviz? ¿Cómo se inclina la cerviz? Son palabras domingueras, bíblicas o elegantes. Y por bíblicas me refiero, no bíblicas, ni siquiera son bíblicas, porque no dice en la Biblia, no dice cerviz. Dice una palabra hebrea diferente. La traducción es la que es un lenguaje antiguo. Entonces, creo que ese es un detalle. Predicar con gracia es ver cada instante de la vida como una oportunidad para disfrutar y ser feliz. Prediquemos con alegría, la gracia en la forma. Prediquemos con alegría. El otro día una persona me echó un piropo, pero él no se dio cuenta que era piropo, pero insistió en decirme lo mismo y nunca lo saqué de ahí. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, pastor, no, usted predica muy bien. Predica como si lo que dijera fuera cierto. Yo dije, oiga, hermano, es que lo que digo es cierto. No, sí, yo sé que usted, mire, hasta ahorita mismo lo está diciendo como si fuera cierto. Es que es cierto. No, sí, es lo que, no lo saqué de ahí, no lo saqué de ahí. Ya, olvídate, ya. Dije, está bueno, sí, gracias por el piropo. Oye, si lo que predicas es cierto, ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no te apasionas por eso? ¿Por qué no lo vives a plenitud de eso que estás diciendo? Si es verdad, oye, entonces dilo con ganas. Me acuerdo que yo compuse un canto sobre el Salmo 42. Me gusta mucho el Salmo 42. Es uno de mis favoritos. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Así que clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ese de Dios. ¿No está precioso? Y luego el diálogo íntimo con uno mismo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿No? Es como decirle al espejo, ¿qué te pasa, cuate? ¿Por qué estás triste? Si tienes este Dios, ¿no? Me encanta ese salmo. Es mi favorito. Pero antes de que yo compusiera ese canto, un amigo mío me quiso hacer el honor de componer un canto con ese salmo. No le quise desilusionar, pero el canto decía así: como el ciervo brama por las corrientes de agua. Ese es un gatito de Angora, pero no, porque a mí un ciervo me late. Dicen los que saben que el ciervo brama no cuando tiene sed, sino cuando finalmente la encuentra y se mete hasta el pecho en el agua y entonces ¡ah! Pega un bramido. Me encanta pensar en eso. Como diciendo, tengo agua. Y llama a toda su tribu, a toda su manada. Entonces yo, un canto así que como, no, me parece que debes, como el ciervo, vamos, algo así, más con injundia. Igual cuando predicas, igual, porque Dios nos ama. Como el sacerdote, ¿no? En la misa, y entonces te pedimos que bendigas a esta alma que está aquí con nosotros porque tú la bendigas. O sea, ¿qué te pasa? Lo que dices, lo vives, y la forma en que lo dices, no hombre, a ese chamaco que vio monstruos y lo que sea, y que estaba sentado ahí, vio esos monstruos y te oye predicar así, no hombre, va a captar una pasión y va a captar una imagen que ningún video la puede reproducir. Ninguna caricatura lo puede reproducir, porque un hombre apasionado diciendo la verdad de Dios no lo puede captar ninguna caricatura. Ningún juego de video lo puede captar. Es que sí podemos captar la atención de la gente, por supuesto que sí podemos, pero necesitamos ponerle gracia a la forma también. Cuando somos demasiado rígidos,
es como legalismo, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. La oratoria, yo estudié oratoria en la universidad, la oratoria de hace años decía, así era la oratoria de Sófocles, Sófocles el orador, decía que debías levantar la mano hasta cierto lugar. Para hablar del horizonte tenías que decir cierta cosa. Para hablar de amor tenías que decir, o sea, todo era como un lenguaje, así como las bailarinas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De hawaianas, que según esto los movimientos significan cosas. Así, ven o te quiero, no sé qué. Entonces, había una, de verdad, pongan ahí oratoria antigua, lo que sea, ¿verdad? Ahí había una técnica que decía que los movimientos significaban ciertas cosas. Entonces, cuando ibas a hablar de horizonte, los declamadores, con su cabellera negra, dice. Cuando estuve en el seminario, no le digan a mis directores porque me hubieran corrido en esa época, trabajé cantando en una peña. Ahí en la Colonia Guerrero había una peña, ¿sabes lo que es una peña? Un café, así casi para estudiantes la mayoría, y hay un rinconcito ahí donde puedes llevar con tu guitarra y cantas. Me daban una lana por cantar media hora. Era como de estudiantes, tú te anotabas y ahí estabas en la lista, te daban la cena y te daban una lana. Y sí me servía a mí para algo para sostener mi seminario. No le decía a mis maestros porque creo que hubiera estado prohibido. Pero ya salí, ya puedo decir. Pero de repente llegaba un grupo ahí de cantantes folclóricos. No, hombre, yo no quería que me tocara después de ellos, porque no, hombre, con charango y con quena, y no, yo después de ellos no canto, ya yo voy con mi guitarrita así de rascarle, estaba feo. Pero lo peor era, había un declamador, había uno que no cantaba, declamaba. ¿Se acuerdan del programa de la Carabina de Ambrosio? ¿Se acuerdan de la palabra canta? ¿Cómo se llamaba ese Héctor Suárez? Y la palabra canta, ¿se acuerdan? Hagan de cuenta. Y declamaba el seminarista de los ojos negros con su cabellera negra. Dice, no, yo después de él no canto porque estoy atacado la risa. No sé por qué saqué eso, pero está bueno, ya se los conté el chisme. Lo que digo es que si lo hacemos con pasión, sí captamos la atención de esa gente. Gracia en la forma. Gracia en la exposición. ¿Cómo vivo? Solo queda un detalle en la exposición. Un buen sermón no lo es cuando está solo en el papel. Una buena predicación es aquella que se expone con gracia, y la manera como exponemos un mensaje tiene que ver con la forma como vivimos. ¿Cómo se expone un mensaje con gracia? Apropiatelo. Nadie puede hablar con pasión de algo que no le pertenece. El predicador no predica teoría, sino vivencia. Bájalo. No hay una sola razón para que el lenguaje que use el predicador esté por encima del lenguaje que usan regularmente los oyentes. Mientras más pertinente, más profundo y más excelso. Una vez una hermana me dijo respecto a un predicador que invité, oiga, ¿cómo sabe el hermano fulano, verdad? Le dije, sí, hermana, pero ¿cómo sabe usted que sabe mucho? Es que no le entendí ni papa. Debe saber mucho. Me parece que si le entienden todos, ¿cómo sabe ese hermano? Y si nadie le entiende, muy pocos le entienden, ¿qué poco sabe? O sea, ¿qué vocabulario tan breve tiene? No nos puede hablar en cierto nivel. Comunícalo. No se trata solo de decir cosas, sino de comunicar verdades pertinentes para vivir. Y disfrútalo. Si no te hace feliz a ti, no lo prediques. La verdad de Dios siempre nos da plenitud. Me gusta la cocina, a mí me gusta cocinar. Mis hijos a veces ofenden a mi esposa porque si yo hago la comida dicen, oh, vamos a comer rico. Y todo así cocina rico, pero estos barbajanes nomás dicen eso porque sí les gusta ciertos guisos que yo hago. No hago de todo, pero lo que hago lo hago bien. Me gusta hacerlo. Y tengo una idea, una teoría. Un buen chef es una persona muy gusga, muy golosa. O sea, una persona que no es capaz de disfrutar los alimentos, ¿cómo va a ser buen chef? Cualquier cosa que le des le gusta, pues no sirve para nada. Pero una persona sí que le gusta, y qué rico eso, y qué eso, aquello. Eso es un buen chef, porque él sabe disfrutar eso y sabe hacer cosas que se disfrutan. Igual un sermón, igual un sermón. Un buen predicador es uno que disfruta la palabra, que se goza con esas enseñanzas de la palabra. Así que predicar con gracia es disfrutar la gracia de predicar. Muy bien, tengo entonces aquí un desafío a una predicación llena de gracia. El más grande halago que me han dado en la vida como predicador lo hizo la hermana Nepomucena Sánchez. Este año falleció la hermanita Nepo, una hermana de Chihuahua, una hermana rubia, muy hermosa, ojos claros, una ancianita, me quería mucho como pastor.
aún ya que yo no estaba yo en Chihuahua durante muchos años, no fui su pastor ya, pero ella seguía orando por mí cuando falleció. Le escribí a su nieta, con quien vivía ella, para decirle que estamos orando por ellos y que su abuelita, le decía mamá, porque fue la que la crió, era una persona muy importante para mí. Y me mandó una foto de su Biblia. Y es algo chistoso, pero en su Biblia tenía en una sección así como de oraciones y tenía dos fotos, o sea, dos personas por quien oraba. Una foto era de Peña Nieto y la otra era mía. Yo dije, chales, ¿con quién me compara? Yo sí he leído más de 3 libros, pensé yo. Pero bueno, ella oraba por el presidente. Exhortación que seguramente alguna vez oyó de su pastor. Y oraba por mí. Y su nieta me mandó esa foto y me dijo, mire, pastor, mi abuelita nunca dejó de orar por usted. Y lo mencionaba aquí hasta el cansancio. O sea, hay gente hasta que el gordo le cae a usted porque mi abuelita tanto lo mencionaba. Porque siempre pasa eso. Era una linda hermana. Y un día me hizo este piropo. Yo prediqué de Mateo 24. Prediqué todo Mateo, pero cuando llegué a Mateo 24, prediqué un sermón que se llama El hombre del futuro. Y dije lo siguiente, este fue mi tesis en Mateo 24. Los discípulos querían saber el futuro del hombre. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les habló del futuro del hombre. A mí me parece que no. Yo no soy futurista, no soy dispensacionalista, no creo en todas esas cosas que arman, todos esos mapas proféticos que arman algunos con respecto al futuro. Me queda claro, me queda clarísimo que lo único claro de la segunda venida de Cristo es que no está claro cuándo va a ser ni nada. ¿Sí me expliqué? Pero esto, algunos sí saben cuándo va a venir, algunos sí saben. Y yo soy de los que dice que no, pero entonces yo prediqué ese sermón y hablé de cómo debe ser el hombre del futuro, porque me parece que lo que sigue del pasaje, después de la pregunta del Señor, que le hacen al Señor, lo que sigue él les dice cómo deben ser ellos. No les dice cómo va a ser el futuro, le dice cómo deben ser ellos en el futuro. Más bien nos prepara, a Dios le importa cómo somos nosotros, venga lo que venga. Algunos están preocupados si vamos a estar en la tribulación. ¿No? ¿Qué importa? Tú échale ganas, vive y sé feliz, y haz lo que Dios quiere. Más que saber el futuro, sé el hombre del futuro. Bueno, prediqué un sermón de esos. Y la hermana Nepo, algunos se quedaron así patinando como diciendo, no, me gusta más la teoría de la otra que está más suave, más chipocluda, que nos hubiera dicho, te vas a quedar, porque a la gente le gusta que le espantes con la segunda venida y con el rapto. Te has quedado atrás. ¿Has visto la película esa? Si no has visto películas del rapto, pones la película del rapto y se entregan a Cristo todos. Todos levantan la mano, pues ¿quién se va a querer quedar? Y más si le pones así, si le pones palabras, no sé, de película de Tim Burton, si le pones y te vas a quedar, porque se van a ir los cristianos y va a haber choques aquí en la tierra. Imagínate un avión si el piloto es cristiano y de repente se va y tú vas en el avión. ¿Han visto esas películas? Y luego quitas a saltar a Cristo. Yo no creo en ese tipo de cosas. Creo en lo que dice la Biblia. Bueno, prediqué pues, y algunos los vi así patinando, pero la hermana Nepo, viejita, o sea, mujer de antes, mujer de la tradición más del abolengo, o sea, sangre bautista, o sea, de himnario azul, del nuevo himnario popular. ¿Sí sabes de cuál es? Y la hermana me abraza y me dice este piropo que tal vez no me lo merezco, pero lo recibí igual de grato. Me dice, pastorcito, porque me quería mucho y me besaba. Dice, ¿cómo nos facilita usted la vida cristiana? No hay más grande piropo para un predicador que ese. ¿Cómo nos facilita usted la vida cristiana? O sea, si me paro ahí y le voy a hablar a estas personas que vienen sufriendo ya de afuera, algunos cristianos, algunos no cristianos, si me paro y les digo cosas, deben ser para facilitarles la vida. Para que salgan con herramientas, para que salgan con gozo, con aliento, no como mi monjita que nos quemó el dedo para decirnos que en el infierno estaba peor, sino como el chocolate que le doy a mis niños para decirles, el cielo está mejor. Es decir, la predicación con gracia es predicación evangelística. Predicar con gracia es facilitarle la vida a los oyentes. Predicar con gracia es dar a los oyentes la posibilidad de ser felices. Predicar con gracia es mostrar un camino mejor. Predicar con gracia es enseñar a vivir a plenitud. Predicar con gracia es exaltar el poder y el amor de Dios. Predicar con gracia es lo único a lo que puede llamarse predicar. Ahí perdonen. Y predicar con gracia es dar una predicación evangelística. Un peligro a evitar, porque aquí voy a terminar, pero va a quedar tiempo para preguntas, ¿verdad? Un peligro que evitar.
Una doctrina peligrosa que se predica el día de hoy es la salvación por la fe. La Biblia no enseña tal cosa. Leamos lo que dice Pablo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Pueden seguir leyendo conmigo lo que sigue? Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y lo repite para que nos quede claro. La salvación es por gracia. No es por fe. Es por gracia. Por medio de la fe. Creer que es por fe es lo que enseña el neocarismatismo. Es lo que exalta al hombre. Decláralo. Dilo. Yo le pregunto a los que creen eso, ¿por qué Pablo no se declaró sano cuando tenía el aguijón en la carne? ¿Por qué no habló con el aguijón? Porque hay gente que habla con las enfermedades. Microbio, te ordeno que te vayas. La gente, así como si fuera un espíritu, porque hay gente que cree que todo lo que... Espíritu de caspa, te ordeno que te vayas. Pues mejor regálale un champú de esos que hay para el pistiro, ¿qué? Un hongo que se llama no sé cómo, que dicen el nombre. Pero hay gente que cree que la cosa está en nuestra palabra. Yo le digo, ¿por qué Pablo no se declaró sano? ¿Por qué no dijo, aguijón, te ordeno que te vayas? O me declaro sano. ¿Por qué no dice eso? Porque no hay tal cosa, no es por fe, es por gracia. La fe no vale nada por sí misma. La fe vale por el lugar donde se pone. En ningún lado de la Biblia dice que Jesús haya dicho que si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza. No dice en ningún lado eso. Dice si tuvieras la fe como un grano de mostaza. No dice tamaño, dice cómo. No habla del tamaño, habla de las condiciones como trata la gracia. Si lo pones en el lugar correcto, entonces hay un milagro. Si lo pones en otro lugar, no sirve para nada. ¿Se saben la historia de los hombres que cruzaron un río allá en el norte? En Canadá se congelan los ríos, también en Chihuahua, pero en el norte más. Había un río congelado. Por una parte el cauce se angostaba y el agua corría muy rápido. En otra parte se ensanchaba y el agua era mansa. De tal manera que donde el agua era mansa, el hielo era muy grueso. Y en la otra parte el hielo era muy delgado. Un hombre estaba por donde estaba el hielo delgado y él tenía mucha fe. Dijo, sí, cruzo. Tenía mucha fe y se arrancó a correr. Y de repente todo su peso estaba sobre la punta de su zapato. El hielo se agujeró y se murió de hipodermia. Se dice así. El otro no tenía mucha fe. Dijo, no, quién sabe, a lo mejor sí puedo, a lo mejor no. Se tiró. Iba a decir pecho a tierra, pero fue pecho a hielo. Se tiró pecho a hielo y cruzó. ¿Por qué vivió el que tenía poca fe y murió el que tenía mucha fe? La cosa es sencilla. Porque el que tenía mucha fe tenía su mucha fe puesta en poco hielo. Y el que tenía poca fe, tenía su poca fe puesta en mucho hielo. Cuando Jesucristo dijo, si tienes la fe como un grano, no dijo del tamaño, dijo como un grano de mostaza, está hablando de esto. No importa cuánta fe tengas, importa dónde la pones. Tienes toneladas de fe y la pones en San Gilberto Virgen y Mártir, protector de los desamparados, no te va a servir de nada. Pero tienes una fe así, tipo soldado vietnamita, después de que le explotó una mina que pisó. Una fe así toda, pero la pones en él. Una hortaliza que parece árbol, porque la mostaza es una hortaliza, pero parece árbol. Tanto que las aves se confunden y hacen nidos ahí, aunque se va a secar porque es hortaliza, no es árbol permanente. Eso hablaba Jesús. Así que tengamos cuidado con este asunto. Lo aclaro porque cuando hablamos de predicar, la predicación evangelística y de predicar con gracia, por gracia, en todas las áreas del sermón, hablamos de eso. La fe no salva a nadie, no vale por sí misma, sino por aquello donde se deposita. Muy bien, la tesis fundamental de nuestro estudio, hermanos, para terminar es esta. Toda predicación es evangelística. Juan nos lo hizo saber claramente en su evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que hizo el Señor y todo lo que se escribió respecto a Él tiene un propósito doble, para que el ser humano crea en Cristo y para que tenga vida en su nombre, según este pasaje, no según yo. Todo lo que está escrito es para que creáis en el Señor y para que por creer tengas vida en su nombre. Entonces Génesis fue escrito para que creáis en el Señor, también en su nombre. Números fue escrito, aunque nos parezca raro tanta sarta de nombres, fue escrito para que creamos en el Señor y tengamos vida en su nombre. Todo lo que hacemos tiene ese propósito. Como un sermón no iba a tener ese doble propósito. Así que todo libro que escribimos
toda lección bíblica que impartimos, toda plática y conferencia y sobre todo, todo sermón que predicamos debe estar alineado con este propósito, que crean en Cristo y que sean salvos por su nombre. No se trata de predicar sermones evangelísticos de vez en cuando, se trata de predicar sermones evangelísticos de todos los temas. La mayordomía es un mensaje evangelístico que exalta la soberanía de Dios. ¿Saben qué pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento que regularmente usamos para evangelizar, para hacer sermones eminentemente y solamente evangelísticos? ¿Saben qué pasaje? Es un pasaje absolutamente de mayordomía integral, la parábola del hijo pródigo. Si lo analizan, no hay nada de más mayordomía que esa parábola. Usted pensará que las parábolas de mayordomía son las de las dracmas, las de las monedas perdidas. La del hijo pródigo es una parábola sobre la mayordomía. Dame la parte de mis bienes que me corresponde. Se va y lo malgasta todo. De hecho, debería llamarse la parábola del gastalón, la parábola del mal mayordomo. ¿El padre se empobreció porque le dio la herencia a su hijo? No, el padre siguió siendo millonario. ¿El padre dejó de tener algo? No, siguió siendo quien era. Fue el hijo el que empobreció. Cuando administramos la materia de manera equivocada, cuando nos adueñamos de las cosas materiales, empobrecemos, nos cosificamos, nos convertimos en esclavos de las cosas. Por eso en el mundo hay gente que no tiene carro, hay carros que tienen a la gente. ¿Sí me expliqué? Porque cuando posees algo de más, ese algo te posee a ti. En el libro este del Principito se maneja esa idea. La zorra le dice al Principito, pues domestícame. Y le dice, ¿qué es eso? Así hacen los hombres, ponme nombre, di que soy tuya y seré tuya. El Principito se va y ella dice, pero tú también serás mío. Es una enseñanza ahí en ese cuentito, que no es para niños, pero dicen que es para niños, pero es verdad, cuando posees algo inadecuadamente, ese algo te posee a ti. Así es que la parábola del hijo pródigo, que siempre la usamos para decirle al inconverso, ven, el Señor te espera, es una parábola de mayordomía. Su mensaje es de mayordomía. Así es que la mayordomía es un mensaje evangelístico que exalta la soberanía de Dios. La santidad es un mensaje evangelístico que nos confronta con el poder transformador de Dios. La doctrina cristiana es un mensaje evangelístico que nos presenta el plan de salvación integral. Así que no hay sermones evangelísticos. Hay sermones que son bíblicos y hay otros que no lo son. Pero si predicamos la palabra, predicamos un mensaje evangelístico sin falta. Ahora, déjenme decirles un truco que he seguido aquí con ustedes. Espero me perdonen. ¿Cuántos vieron la película del Karate Kid? La original, la primera. ¿No van al cine? Se las voy a rentar. No van a pecar, pero la van a ver igual. En la película de Karate Kid, para los que no la vieron, es un niño, Daniel, es un niño acomplejado porque su mamá no tiene a su esposo, se cambian de ciudad porque le cambian de trabajo y el pobre está todo en una ciudad que no es la suya y está bien triste y además le hacen bullying, pues es medio ñoño, medio ñango, medio soso se dice. Y en su barrio hay unos chamacos de esos malosos, feos, que además son karatecas. Y entonces él le pide a Miyagi, un japonés, ¿es japonés? Un japonés que sabe karate, le pide que le enseñe karate. Y se lo lleva a su casa y lo pone a pintar una barda. Brocha hacia arriba, brocha hacia abajo. Dispárate aquí enfrente, los pies bien puestos, brocha hacia arriba, brocha hacia abajo. Y pinta tú una bardota. Tiene carros antiguos de colección, ¿cómo se llama? Carros clásicos. Y lo pone a encerar carros. Mano derecha hacia adentro, mano izquierda no sé qué. Y luego lo pone a limpiar pisos de madera. Y entonces hasta al otro lado y no sé qué. Y después de varias semanas, está todo enojado. ¿A qué hora me enseña karate? Pensaba que le estaba poniendo a trabajar como pago por el karate que le iba a enseñar. Dice, ya le pagué bastante, ¿y a qué horas me enseña karate? Y le dice, te estaba enseñando karate todo el tiempo. No es cierto. Lo tiene pintando bardas y puliendo pisos. Y le dice Miyagi, a ver, encera el auto. Y el niño va a hacerle y Miyagi, un golpe de karate y cuando se lo tira, el niño con su mano puliendo pisos le detiene el golpe. Le dice, a ver, pinta la barda. Y el niño va a pintar la barda y Miyagi le tira un golpe y se lo detiene con la mano. Claro, es fantasía. Pero le hace ver que esos ejercicios
le llevaron supuestamente a manejar movimientos y gana el torneo, para acabar pronto, gana el torneo. Le gana al otro el trofeo y no sé qué. Oigan, váyanse a rentarla de aquí. Oigan, ¿qué pensaban? ¿Que les iba a traer aquí un bosquejo de un sermón evangelístico? El sermón evangelístico tiene estos elementos. Y luego que les iba a decir este elemento y este otro. Me late que gastaron demasiado en traerme, si es que gastaron. Pero fue demasiado que yo abandonara mi iglesia acá para venirles a contar eso. Eso es algo que ustedes han de desarrollar ahí en sus clases y en su propia vocación. Pero a mí me parecía que yo debe hablarle de estas cosas, que nos preparan, nos ejercitan en el estudio de la palabra, en el conocimiento de Dios y de lo que significa eso de predicar y de entender la gracia, la salvación, el peligro del pecado imperdonable. Y espero que esto te permita que cada vez que te pares a predicar, prediques un mensaje evangelístico. Porque si te hablo de un sermón evangelístico, es así, tiene estas partes, pero no captas la idea de que hay que predicar la gracia con gracia por gracia, desde la gracia para la gracia. Si no aprendemos eso, si no entendemos qué es el mensaje de la salvación, no importa que tengas un buen bosquejo de un sermón evangelístico, no lo será. Así es que quise seguir el principio de Miyagi, de decirte estas cosas que espero que fortalezcan tu dinámica de estudio, de reflexión teológica, de análisis, que te lleven a la predicación evangelística. A ver, pinta la barda. ¡Ya! ¿Estoy hablando claro? Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos. Es un honor para mí, Señor, poder compartir estas enseñanzas, estas ideas. Te pido, Señor, que sean semillas de algo, semillas de reflexión, semillas de hábitos, semillas de ideas nuevas que den fruto en la vida de mis hermanos. Y te pido que hagas de todos nosotros predicadores de tu evangelio. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Te lo bendiga. He dicho.